gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, Iglesia Nueva Jerusalén. Pasaba por aquí a dejarles un saludito, a decirles que lo llevo en mi corazón y en mis oraciones, que sabemos que hemos pasado días buenos y días no tan buenos, pero para los que confían en el Señor, para los que confiamos en el Señor, siempre hay una esperanza, que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y nuestro Padre nos ama. Amén. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Tu nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarle otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante, quiero cantar hasta que caiga el sol. Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Dentro para hallarte, grande es su amor. Es grande y tierno es su ser, por lo que eres y por lo que harás. Mil razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin, por 10,000 años y en la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Santo es. Como nunca, alma mía, cántale.
Hermanos, Dios los bendiga a todos allá en casa. Qué bueno saludarles desde aquí nuevamente, hermanos. Estamos prontos a abrir las instalaciones de la iglesia, solo estamos esperando la orden que el Estado nos dé. Vamos a condicionar aquí el auditorio para que en el tiempo que se nos permita, por supuesto. Y seguimos orando para que sea muy pronto. Esta noche, hoy sábado, Dios tiene una palabra también para nosotros y la persona invitada es nuestro hermano Franklin. Así que dejémonos bendecir por la palabra del Señor. Bueno, Dios les bendiga, amada iglesia. Sean ustedes bendecidos en el nombre del Señor. Espero que ustedes estén bien en sus casas, que estén confiados en el Señor. Me da alegría estar acá, acompañándolos desde este lugar, aunque de pronto no puedo estar con ustedes presente, pero sí en el Espíritu estamos conectados, estamos orando por ustedes y estamos clamando por cada uno de ustedes, así como yo sé que ustedes también claman por la iglesia. Amén. Y hoy quiero traer una palabra de parte de Dios, una palabra muy bonita y es muy hermosa también porque habla sobre el cuidado que Dios tiene con nosotros en nuestra vida y la promesa que Dios tiene con nosotros. Le he puesto por título a esta palabra, se llama Respuesta y Fidelidad de Dios. Es una palabra muy conocida, precisamente está en el libro de Habacuc. Vamos a buscar el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: la visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse, aunque tarde. Espera que llegue, porque vendrá sin falta y no tardará. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo por fe vivirá. Amén. Me gusta esta palabra porque Dios nos dice: tranquilos porque ustedes, si ustedes tienen fe en mí, van a vivir, van a recibir de las promesas que yo tengo para ustedes. Pues Dios responde a los suyos, Dios responde a su pueblo, aquel que clama y lo busca, ahí tiene la respuesta de Dios. Dios es fiel en todo sentido, todo lo que Él ha prometido y todo eso Dios lo cumple. Dios es santo y es soberano y Él hace con su creación lo que a Él le parezca. Y a Él le pareció hacer muchas cosas para el bien del hombre, para el bien del ser humano, para que el hombre corrija su camino. Y precisamente en esos tiempos nos preguntamos: Señor, pero Padre, ¿qué está ocurriendo, Dios? O algo así. Aunque conocemos la verdad, siempre cuando nos toca la prueba, siempre vienen los momentos de pregunta, los momentos de pronto decir: Señor Dios, ayúdanos Señor, ¿cierto? Pero entonces dice la palabra que Él es fiel con los que le sirven, con los que le buscan, ¿cierto? Y pues esta palabra es dada al profeta Habacuc en un tiempo muy difícil que estaba viviendo el pueblo de Judá, precisamente el reino de Judá. Estaba viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo de violencia, un tiempo duro, donde el temor de Dios se había perdido, había desaparecido. Todo temor de Dios, y cuando desaparece el temor de Dios, entonces se pierde toda santidad. El pueblo estaba sumergido en delitos, en pecados, en idolatría, en muchas cosas que no agradaban a Dios. Y por eso había mucha violencia, asesinatos. El hombre, cuando no tiene a Dios, precisamente no es que le vaya a ir muy bien, ¿cierto? Porque anteriormente pues no conocíamos del Señor y nos tropezábamos, caíamos, nos levantábamos. Pero es una queja del profeta Habacuc. Vamos a leerla para poder entender más esta palabra en el contexto histórico de esta palabra. En Habacuc capítulo 1, versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? En ese momento el profeta estaba confundido, el profeta estaba anonadado también por tanta violencia. Se supone que el pueblo de Dios era santo, pero había perdido su santidad. Pero estaba viendo una violencia muy tremenda y nosotros ya entendemos esta palabra porque fue revelada a nosotros. Nosotros tenemos la máxima revelación, que es la Biblia. Aquí está la palabra de Dios y ya podemos entender esta situación, lo que estaba ocurriendo en el reino de Judá. Tiempos muy difíciles y de pronto en este tiempo nosotros comprendemos, pero sin embargo nos obliga a luchar también, porque de alguna manera u otra nosotros también como iglesia
somos probados y somos llamados también a clamar también por nuestra familia, por la iglesia y a clamar también por aquellas personas que Dios ha puesto en el corazón de nosotros, ¿cierto? Entonces, es muy bueno entender lo que Dios piensa también y esperar la respuesta de Dios. Pues había un tiempo muy difícil, un tiempo muy duro. Entonces el profeta clama a Dios y dice estas palabras, ¿cierto? Pero entonces viene seguidamente la respuesta de Dios. Una respuesta de Dios que deja de pronto anonadado y deja más confundido al profeta Habacuc. Y tanto que el profeta se desanimó. Vamos a buscar la palabra en el libro de Habacuc, capítulo 1, ahí mismo en el versículo 5. Es una respuesta que Dios da. Dios siempre da respuestas. Lo que pasa es que debemos entender y debemos estar conectados a lo que Dios quiere, a Dios, para que Dios lo que nos quiere mostrar lo podamos entender con claridad en nuestras vidas, para así poder avanzar al nivel que Dios quiere que avancemos y no quedarnos estancados de pronto en la situación o estancados en lo que está ocurriendo, sino que Dios quiere que seamos victoriosos y que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas por la victoria. Entonces ponle que la respuesta, mi querido hermano, la respuesta que Dios da, que no era la respuesta que esperaba el profeta. Dice, miren entre las naciones y vean y asómbrense. Yo voy a hacer en sus días algo a lo que ustedes no harán crédito, aunque se les cuenten. En el 6 dice, estoy por hacer que vengan los caldeos, un pueblo cruel y tenaz que recorre toda la tierra para adueñarse de los territorios de otros pueblos. Esta respuesta de Dios deja al profeta más confundido. Los caldeos es el mismo pueblo babilónico, el mismo pueblo agresivo que conquistaba ciudades, conquistaba reinos. Ahora la vida estaba libre para que entrara y conquistara el reino de Judá. A causa de la desobediencia del mismo pueblo estaba esto dado. Entonces el profeta se confunde. Y claro, uno se puede confundir, pero uno debe de clamar a Dios para que Dios le dé una respuesta a uno y que uno la pueda entender. Entonces el profeta se confunde y también clama de nuevo otra vez. Clama de nuevo a Dios. Y dice en el Habacuc capítulo 1, versículo 15, los caldeos nos pescan a todos con anzuelos y nos recogen con sus redes. Y con gran alegría y regocijo nos amontonan en sus mallas. Está hablando el profeta que el dominio de los caldeos es agresivo, es de muerte, es de persecución. O sea, que él cree que la cura que trae Dios va a ser más agresiva que la solución al primer problema que había en la violencia del pueblo, del reino de Judá. ¿Cierto? Entonces a veces Dios nos lleva a clamar más, a buscar más de Dios para poder entender, porque Dios es fiel y Él nos habla, pero Él quiere que nosotros podamos entender. ¿Cierto? Entonces es necesario estar orando y clamando a Dios. Entonces está el profeta clamando, Señor, ¿cómo así, Padre? ¿Cómo así, Dios? Que ahora mire esos caldeos, esos babilónicos, esos caldeos son muy malos. Y es difícil la situación. Entonces, de pronto colocamos ese contexto ahorita al tiempo de hoy. Es una palabra para todos los tiempos. Una palabra de Dios, una palabra profética, una palabra que es para toda circunstancia del hombre, del Hijo de Dios y el Santo de Dios, el que lo busque. Una palabra que trae esperanza, ¿cierto? Es para todos los tiempos. Pues imagínense usted en estos tiempos tan difícil que está, la situación tan tremenda. Ustedes ven que hay mucha violencia en el mundo entero, se ha crecido, y es que la misma palabra afirma que en los tiempos postreros los hombres van a ser más malos. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Pero entonces uno está orando, uno está clamando, y cuando de pronto, un problema, de pronto, otro problema, Dios mío, Señor, hay que esperar, hay que tener fe en el Señor, hay que seguir clamando, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y si Dios ha dispuesto algunas cosas, es porque viene una respuesta fiel de Dios para usted, para su vida. Pero es necesario que usted clame a Dios, es necesario que usted se mantenga firme en Dios, que usted espere las promesas de Dios, que usted siga clamando. Y la actitud correcta de este profeta es el clamor. Este hombre no soltó la bendición. La bendición es hablar con Dios o poder orar. Y este hombre no soltó en ningún momento ese clamor. En cada circunstancia él clamaba a Dios. Y así debemos ser, clamar a Dios. Él clamaba a Dios. Y entonces
aquí es donde entra a jugar algunas cosas determinantes, algunos principios determinantes en nuestra vida como creyentes que nos hacen diferentes a las demás personas, a los que no tienen fe. Algunas cosas muy determinantes y son principios bíblicos, principios establecidos por Dios. Porque la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas poderosas que Dios tiene para nosotros. Quizás podemos estar confundidos. Quizás podemos estar viviendo un momento que no entendemos lo que está pasando, pero ahí está el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, obrando en mi corazón, en su corazón, obrando en su familia. Así es que, hermano, no se preocupe, no se preocupe. Yo sé que Dios va a responder lo que usted está clamando a Dios, pero vamos a utilizar este principio bíblico de clamor y este es el primer punto que tengo. Dios quiere que sean santos en medio de cualquier circunstancia. Dice, el clamor y la persistencia, principios bíblicos y eficaces. Vamos a buscar esto. Aquí mismo en Habacuc. Dice el profeta, dice en Habacuc 2, capítulo 1. Dice, decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Mire que el profeta se propuso obtener una respuesta de Dios. Decidió no dormir, decidió orar. ¿Cuántos de nosotros hemos claudicado en la oración cuando no hemos recibido respuesta? Cuando vemos que pasa el tiempo y nada cambia, hemos menguado en lo que estamos pidiendo a Dios. Porque no hemos entendido el momento en que Dios lo dará y en el momento en que llegará. Quizás que parezca que para nosotros se demora, Dios lo envía en el momento perfecto. Pero el profeta en estos momentos está haciendo un esfuerzo muy grande. Él no está durmiendo, dice que decidió no dormir, decidió mantenerse en pie sobre la fortaleza. Tenemos que mantenernos en pie en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza, creyendo en Él, en el dador de la vida, en el dador de la fe, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Ahí tenemos que clamar, en ese principio básico, en el clamor y en Jesucristo. En nombre del Señor Jesús al Padre, clamar a Dios, porque el Señor quiere traer respuesta, y yo sé que va a traer respuesta a más de uno de nosotros. Es un principio bíblico importante que no podemos dejar de utilizar. Tenemos que levantarnos cada mañana temprano y lo primero que hacer es alabar a Dios y clamar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ponernos en pie. Si usted se va a acostar un poquito tarde, que sea para alabar a Dios y para glorificar a Dios y para clamar a Dios por la situación. Dios quiere que no seamos indiferentes, Dios quiere que le clamemos a Él. Y hay una palabra también para este versículo muy bonita sobre el clamor. Dice Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Es una palabra que el Señor nos confronta y una palabra que nos da Dios para que veamos su justicia, para que veamos la justicia de Dios en nuestras vidas. Es un principio el clamor, dice así, dice, ¿acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos que de día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice el Señor Jesús que sin tardanza Dios va a responder. Pero lo que quiere Él ver, que nosotros perseveremos y creamos. Por eso dice la palabra, el justo por fe vivirá, por creer en Él vivirá. Dice que viene la respuesta de Dios, porque los que claman a Dios por cualquier situación que estén viviendo, hay una respuesta del Señor. El Señor es fiel y cumplirá su palabra. Él dice que nos escucha y así es. Es un principio bíblico importante. Ese es el primer punto que yo tengo. Y el segundo punto, también importante, que lo quiero destacar acá, esos son algunos puntos importantes de esta predicación, para que sea eficaz nuestra vida como cristiano. Dice, Dios quiere que sean santos en medio de cualquier circunstancia adversa. Santidad, mi querido hermano, amado hermano, usted que está viendo, santidad es lo que pide Dios. Dice, y vamos al libro Habacuc, ahí mismo, en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice, el que es afecto al vino es traicionero y soberbio, y por lo tanto no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro e insaciable como la muerte. Reúne para sí mismo todos los pueblos y naciones.
Amén. Está diciendo Dios, está dando a entender Dios al profeta que lo que está ocurriendo en ese momento en el reino de Judá es por el mismo pecado y la misma desobediencia del pueblo de Dios. En ese caso ahorita del ser humano. La misma desobediencia. Cada quien recibe lo que cultiva, mi querido hermano. Entonces Dios insta al profeta y le está diciendo, aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo por fe vivirá. Y si separamos esta oración, primero dice, aquel cuya alma no es recta, le está diciendo Dios mismo al profeta, miren, lo que está ocurriendo es porque el pueblo de Judá ha sido rebelde. Y todo el pecado ha venido en contra de él. Todo el dominio del enemigo está en contra de él. Porque él quiso derrumbar las murallas de santidad. O sea, un pueblo, una persona que pierde el temor a Dios, va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Dios nos quiere, mi querido hermano. Dios no quiere que nosotros perdamos la santidad ni que nos vaya mal. Dios dice que Él tiene planes muy buenos para nosotros. Pero aquí esta palabra dice que si nosotros somos rebeldes, que si nosotros no nos guardamos en santidad, que si nosotros no nos apartamos del pecado, va a ser muy difícil que haya bendición en nuestra vida. Va a ser muy difícil. Y es que, hermano, si usted pone a analizar, el mundo está lleno de pecado. En esta cuarentena, las cosas no son como parecen a veces. A veces el confinamiento trae estrés. Y el estrés hace que el corazón de la persona explote. Ahí donde explota. Si la persona tiene malos deseos en el corazón, se van a ver los frutos. Es el resultado del mal corazón. ¿Cierto? Y eso no sucede. De pronto un homicidio o la violencia intrafamiliar no sucede porque lo mandaron a lavar platos y usted no fue. O la esposa no fue. Simplemente es un detonante. Es porque el hombre, nosotros los hombres, mujeres, todos, no hemos sabido y no hemos querido arrepentirnos delante de Dios. Pero Dios nos insta a que guardemos la santidad, porque para eso murió Jesús, para quitar el pecado de nuestras vidas. Él cargó todo el pecado del mundo sin necesitarlo. Él fue nuestro redentor, aún no era necesario. Él quiso, por amor a su Padre y por amor al pueblo de Dios, por obediente, cargó el pecado y nos quitó para darnos santidad a nuestra vida. El Señor lo escogió a usted, mi hermano, y me escogió a mí para darnos santidad, para que vivamos en santidad. Ahora es bueno que nosotros, hermanos, cuando salgamos de este lugar, salgamos bendecidos de nuestras casas, me refiero. Salgamos victoriosos. Que su esposa, que sus hijos, sus hermanos, su familia, aquellos que no conocen de Dios, den un testimonio poderoso de usted y de mí. Que digan, wow, ellos sí son cristianos. Ellos me predicaban, ellos se guardaron, ellos no hacían nada malo. Y en esta situación es un desafío para nosotros, somos probados. Quizás al enemigo se le ha permitido sacudir la higuera, pero los aprobados son los que queden sujetos al árbol de la vida que es Jesús. Esos van a ser. Por eso es necesario que guardemos la santidad, y eso es lo que nos dice Dios en este pasaje también. Clamor y santidad, y veremos la restauración en nuestras vidas. ¿Ven? Entonces cierro rapidito ahí con este versículo, ahí mismo en el libro de Habacuc, en el capítulo 3. Es muy conocido y muy bonito porque yo un día se lo di a mi esposa en un tiempo muy difícil que estábamos viviendo. Dice, aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Esa es la respuesta de una persona que ha comprendido la respuesta de Dios. Que Él espera en Dios, yo espero en Dios. Usted espera en Dios también, hermano. Seguramente cuando salgamos de esa situación, vamos a salir victoriosos. Nos vamos a abrazar, nos vamos a encontrar, nos vamos a felicitar y vamos a estar más ungidos que antes para predicar y para dar amor al pueblo de Dios. Bueno, ahora sí me despido. Vamos a orar primero. Señor Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por este tiempo, Señor.
Gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, toda circunstancia, Dios, por el bien del hombre. Y sé que nosotros, Señor, tu pueblo, Dios, vamos a salir bendecidos y victoriosos, Señor, porque hemos confiado en ti, Señor, porque hemos esperado tu respuesta, Señor, tus promesas, Señor, y por fe, Señor, salimos victoriosos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y en las alturas me hace andar, como de siervas y en las alturas me hace andar, como de siervas y en las alturas me hace andar.